Buenas tardes un año más. Nos satisface dar la bienvenida a todos un año más a esta jornada que organizamos con motivo del Día Mundial de Esclerosis Múltiple. En esta edición con una especial ilusión por volver a hacerla juntos, a estar presencialmente, a vernos, aunque es verdad que también hay una transmisión a través de las nuevas tecnologías para todos los que no hayan podido venir o no hayan podido estar presentes con nosotros. Lo hacemos en un año consecutivo bajo el paraguas de las conexiones en esclerosis múltiple, que este es el lema que se ha elegido por la Federación Internacional durante este año hasta finalizar el año 2022. En conexión hoy, ahora mismo, en este momento, estamos aquí y quienes nos están viendo desde vuestras casas, pero también unidos por el tema que vamos a tratar, la salud reproductiva en esclerosis múltiples. Una cuestión de interés muy importante en el desarrollo de las personas afectadas por la esclerosis múltiple. Por supuesto, para todos los que, aunque no estemos afectados, compartimos de alguna manera el dolor de las personas que sí que están afectadas por esclerosis múltiple, nos parece un asunto absolutamente importante. Yo creo que aquí hoy, con las personas que nos acompañan, con los médicos y médicas que nos acompañan, se van a desmontar ciertos temores, por así decirlo. En algún sitio se dice mitos o falsas creencias. Bueno, posiblemente, no sé si son mitos o falsas creencias, pero en todo caso son temores que tienen las personas afectadas por esclerosis múltiple con esta cuestión. Es uno de los motivos que nos ha hecho llevar a la Fundación a poner en marcha próximamente un servicio de atención especializada a través de especialistas en suelo pélvico y psicología perinatal. Está dirigido a mujeres afectadas que quieran ser madres y lo lleven a cabo, con el fin de brindarles el apoyo que desde el momento en que tomen la decisión y busquen una planificación de su embarazo, puedan tener una ayuda en el parto, posparto, para la recuperación física y emocional posterior. Para ello y para ilustrarnos sobre estas cuestiones, tenemos a uno de los equipos mejores que nos podemos encontrar en la sanidad madrileña para apoyarnos en estas cuestiones. Nunca podremos estar suficientemente agradecidos al doctor Rafael Arroyo, a la doctora Virginia Meca, a la doctora Celia Oreja Guevara y a la doctora Lucien Frossard. Y son figuras absolutamente implicadas en esto, son profesionales de muy larga experiencia, con un gran conocimiento y con una atención muy cercana a todos los pacientes, por supuesto. A todos ellos, nuestro agradecimiento sincero y afectuoso por acompañarnos hoy y por estar siempre ahí atendiendo a las personas afectadas por esclerosis múltiple. También abordaremos de la mano del doctor José Manuel García Domínguez la importancia de la voz del paciente como herramienta para optimizar su atención médica y profesional de calidad. Y clausuraremos finalmente el encuentro con don Ignacio Treviño, director general de atención a las personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid, persona con la que normalmente estamos muy en contacto, a la que tratamos de que nos ayuden todo lo posible y realmente responden ayudándonos siempre cuando les pedimos alguna cosa. Gracias a quienes nos acompañan aquí en la Fundación Ramón Areces, fundación a la que no podremos agradecer suficientemente a lo largo de todos estos años la atención que nos prestan, la amabilidad con la que nos prestan este local para poder celebrar la jornada anual. A todo el público conectado y a los patrocinadores que también han hecho posible que hoy podamos dar continuidad a nuestras jornadas divulgativas con el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Y sin más, ahora lo que importa es lo que nos van a contar los especialistas. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos, sobre todo buenas tardes a todos los que están desde casa, que son cerca de unos 140, 150 pacientes y afectados, que me acaba de comentar Gema. Para mí es un honor y un orgullo estar aquí, como siempre, un poco coordinando este evento, este Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Y bueno, después de las palabras de Javier, el presidente, bueno, solo quiero agradecer a todos los que estáis ahí escuchando. Esperemos que la reunión sea fructífera para todos. Se ha elegido un tema que ahí lo tenéis, que yo creo que se habla de cosas que a veces no se hablan en la consulta. Yo creo que es una cosa realmente importante. Quiero agradecer, y ahí difiero un poco con lo que ha dicho Javier, ¿no?, de un gran equipo. Yo creo que es el mejor equipo, no de la Comunidad de Madrid, sino de toda España, ¿no? Es decir, los ponentes que están aquí reunidos con nosotros, luego no es el mejor, ¿eh? Y yo creo que eso es muy importante, como lo vais a ver dentro de un ratito. Agradecer también a los patrocinadores, como bien han dicho, ¿no? Es decir, la verdad que muchos de estos eventos que parecen fáciles y sencillos requieren medios, y los medios los ponen los sponsors, y también hay que agradecer a todos los sponsors que están aquí preparados, ¿no? Y bueno, yo sin más creo que las charlas van a ser interesantes. La primera, del doctor García Domínguez, va a ser un vídeo que ha grabado él. Después, a continuación, irán pasando todos los ponentes como viene en el programa, y comentaré alguna cosa. Y finalmente tendremos, antes de que vengan a finalizar o a cerrar o clausurar estas jornadas, tendremos un turno de preguntas que además nos han ido pasando y que creo que son interesantes, y ya centrándonos aquí todos los ponentes, pues iremos comentando, que yo creo que esto siempre es interesante, ¿vale? Entonces, nada, esperemos que todo sea lo más importante para vosotros, que pacientes, familiares, que son los protagonistas, son los únicos protagonistas. Y sin más preámbulo, yo creo que se puede pasar el vídeo del doctor García Domínguez, donde va a hablar esto de lo que se llaman los PROMs. ¿Qué es eso de los PROMs, no? Pues los PROMs no es más que lo que los pacientes creen, y a veces no les preguntamos, a veces creen de su enfermedad. Y ahora pues van a pasar un vídeo con las palabras del doctor García Domínguez. Gracias, José Manuel, aunque no estás ahí, pero sé que estás con nosotros. Gracias. Bueno, yo soy José Manuel García Domínguez, trabajo en la unidad de enfermedades desmielinizantes del Hospital Gregorio Marañón. La verdad que en nuestro día a día hemos ido cambiando un poco la manera de hacer las cosas, y en los últimos años hemos entendido que tenemos que dar más voz a los pacientes, y por eso hemos empezado a utilizar con más frecuencia las escalas reportadas al paciente, esos resultados referidos por el paciente, o que se han venido llamando del inglés PROs, ¿no? Muchas veces los pacientes sentís que los neurólogos no os escuchamos de forma conveniente o de forma suficiente, porque hay síntomas que no se abordan en la consulta. Los PROs lo que nos permiten es abordar estos síntomas ocultos hasta ese momento y evaluar en qué grado ellos suponen una merma para vuestra calidad de vida y para el resto de aspectos. Esto lo que nos permite luego a los neurólogos es avanzar en, uno, el conocimiento de la propia enfermedad, y dos, avanzar en cómo ciertas medidas terapéuticas, ya sean farmacológicas o no farmacológicas, pueden tener un impacto sobre esos síntomas de los que a veces no somos conscientes. Con los PROs lo que nos permite es ahondar un poco más en cómo es la situación de tu propia enfermedad, lo que significa que estamos dando empoderamiento a la persona, es decir, estamos permitiendo que la persona se manifieste desde un punto de vista más profundo, que lo hacemos con otro tipo de exploraciones. Por lo tanto, son mecanismos muy útiles para permitir que la persona, uno, reflexione de forma ordenada, digamos, sobre qué repercusión tiene su enfermedad, y segundo, que nosotros analicemos desde un punto de vista más cuantificable cómo es esa repercusión y su evolución. Los PROs nos permiten conocer la subjetividad del paciente, su opinión concreta, y esta subjetividad debe ser siempre valiosa. ¿Por qué? Porque cada persona es la única persona en el mundo que sabe cómo se encuentra. Es decir, no hay otra persona ni otra escala que pueda sustituir cómo tú te estás encontrando en cada momento. Los PROs son una manera de cuantificar esos sentimientos, de estandarizar esos resultados. Para el paciente, el uso de los PROs puede ser beneficioso desde el punto de vista que nos estáis contando síntomas que de otra manera nos pueden pasar desapercibidos. Muchas veces nos encontramos que hay una disparidad entre la percepción de la enfermedad que tiene el neurólogo y, por otro lado, la percepción de su enfermedad que tiene el paciente, de tal manera que unos aspectos repercuten más en la vida del paciente de lo que el neurólogo puede estar estimando. Eso por un lado. Y por otro lado, hay síntomas, como pueden ser síntomas vesicales, síntomas sexuales u otra serie de problemas que a veces nos da reparo comentar con el neurólogo, o al neurólogo le da reparo
comentar con el paciente en algún momento dado, y esto también se puede recoger de forma muy estructurada en los PROs, y esto nos permite también iniciar diálogos y conversaciones cuando vemos que hay algún aspecto que realmente estamos pasando por alto y que de otra manera no seríamos capaces de identificar. En la relación médico-paciente, los PROs nos permiten el escuchar en ámbitos más amplios de los que habitualmente usamos en la consulta, y esto lo que hace es que esa relación presente una mayor cercanía porque se están abordando síntomas que realmente son importantes. Afortunadamente, hoy en día tenemos, como sabéis, muchas alternativas terapéuticas, y cuando uno acude al neurólogo y se plantea un cambio de medicación, hay muchos aspectos más allá que la propia actividad de la enfermedad que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Esa relación en la que se decide qué tipo de tratamiento es el más adecuado para cada persona es una relación de confianza entre el neurólogo y el paciente. Obviamente, cuantos más aspectos conozcamos sobre la vida del paciente, sobre cómo es sus objetivos y cuáles son los síntomas que el paciente está teniendo, eso nos va a permitir tomar una decisión que va a ser más adecuada, más personalizada para ese paciente concreto. A la larga, este tipo de diálogo y este tipo de conversación lo que hace es que la relación médico-paciente pues sea una relación más sólida, donde se genera un clima de confianza en el que se pueden tocar los diversos temas sin ningún tipo de apuro. Dos personas con esclerosis múltiple en situaciones de muy diferente discapacidad o de la misma discapacidad pueden tener percepciones muy diferentes de su estado de salud, y esto, la única manera de encontrar cómo es preguntando, y preguntar de manera estructurada es lo que hacen los PROs. Bueno, después de este vídeo sobre lo que son esta forma de preguntar al paciente, que muchas veces no le preguntamos y que probablemente se va imponiendo y se va a ir a imponer poco a poco, ¿no?, en nuestra práctica clínica diaria. Bueno, vamos a seguir por la siguiente ponente, que es la doctora Virginia Meca. Virginia, como sabéis la mayoría de vosotros, trabaja en el Hospital de la Princesa, es la persona responsable de la unidad de esclerosis múltiple, y tiene un tema que, bueno, siempre ha sido de actualidad, pero sigue muy de actualidad: la planificación familiar, el embarazo. Las mujeres preguntan y cada vez sabemos algo más, y Virginia es la persona idónea para que nos lo explique, ¿vale? Muchísimas gracias, Virginia, un placer, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Rafa, por la presentación. Quiero agradecer a Javier, a Carmen, a Gema la invitación a participar en esta jornada, además tan especial porque volvemos a estar aquí juntos, aunque estéis muchos en el otro lado, pero para nosotros está siendo muy especial volver a estar aquí. Como os ha dicho Rafa, voy a hablar de planificación familiar y embarazo en esclerosis múltiple. Tenemos muchos temas que abordar, pero voy a ir dando pinceladas de cada uno, y luego pues seguro que si queda alguna duda lo podremos discutir y lo podemos comentar en la discusión del final. Obviamente tenemos que hablar de este tema porque la esclerosis múltiple es mucho más frecuente en mujeres. Además, el debut de la enfermedad se produce en la edad fértil, tanto en las formas recurrentes como en las formas progresivas, y todos estos temas, la anticoncepción, el embarazo, la lactancia, son temas fundamentales que tenemos que hablar en la consulta y que preocupan, obviamente, cuando se produce el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Empezando por el principio de los principios, que es la herencia. Hay que aclarar que la esclerosis múltiple es una enfermedad que no es hereditaria, que tiene un componente genético, y que el riesgo de tener la enfermedad en la descendencia y en general en la familia pues va en relación con la cantidad de material genético que se comparte. Pero es una enfermedad que tiene un componente ambiental muy importante y que hay modificaciones posgenómicas que responden a estas alteraciones y a este efecto ambiental. En cuanto a la fertilidad, la esclerosis múltiple está poco o nada afectada. La fertilidad de la esclerosis múltiple no se afecta. Nuestros pacientes no tienen y no van a tener más dificultades para tener hijos que la población general. Además, no hay más abortos ni más embarazos ectópicos en mujeres con esclerosis múltiple si se compara con la población general. Hay algún estudio que sí que habla de bebés más pequeños, pero en general no va a haber dificultades a la hora de la gestación, y los hijos de padres con esclerosis múltiple tampoco van a tener ninguna dificultad. En lo referente ya al propio embarazo,
pues el embarazo en sí mismo es una situación inmunológica curiosa, ¿no? Porque la unión del feto y de la placenta actúan como una propia unidad inmunológica que está en el interior de otra unidad inmunológica que es la madre. Y bueno, pues estas relaciones entre una y otra pues son curiosas y en la esclerosis múltiple tienen gran importancia porque el embarazo es una situación que nosotros llamamos de tolerogénesis. La madre tiene que tolerar al nuevo invitado. Entonces se produce pues, una situación agradable para esa gestación, así que se producen cambios hormonales y cambios a distintos niveles que permiten que ese feto, que esa unión feto-placentaria sea aceptada. De forma que en la esclerosis múltiple los brotes en el embarazo están disminuidos, hay menos riesgo de tener brotes, sobre todo en el tercer trimestre, que es cuando estos cambios son más llamativos, porque es cuando la unión entre la unión feto-placentaria y la madre pues, es más estrecha y hay más comunicación. En las formas progresivas no tenemos suficientes datos, no se sabe demasiado cómo afecta el embarazo y lo que sí sabemos es que no hay efectos deleterios, no hay perjuicio de las madres que van a tener hijos a largo plazo por el hecho sobre su esclerosis múltiple por el hecho de estar embarazadas. Al contrario, se considera que puede haber efectos beneficiosos. Hay un montón de estudios y no voy a entrar en cada uno de ellos, pero incluso se habla de discapacidades más bajas durante el embarazo, como os digo, menos riesgo de brotes, sobre todo en el tercer trimestre de embarazo, si se compara incluso con el año anterior a quedarse embarazada. En lo referente al parto, que es otro tema pues, que preocupa mucho, obviamente, un tema fundamental y que lo pongo en negrita porque tiene que quedar clarísimo, la anestesia epidural no está contraindicada en las mujeres con esclerosis múltiple que van a dar a luz y no induce un mayor riesgo de tener brotes, y esto es un tema fundamental. No hay más riesgo de que las madres con esclerosis múltiple vayan a tener partos más instrumentados o que haya más cesáreas. Lo único con lo que sí que tiene relación es con la discapacidad, es decir, que si no hay discapacidad no hay más riesgo de instrumentalización, pero si una mamá pues, tiene discapacidad sí que es posible que haya que inducir una cesárea porque no puede hacer, por ejemplo, el trabajo de parto. No hay más riesgo y eso sí que, bueno, en este trabajo se veía el tema de la instrumentalización y también se ha visto que no hay más tiempo de hospitalización en las madres con esclerosis múltiple si se compara con el resto de la población general. En cuanto al posparto, pues es otra situación distinta. Hablábamos que el embarazo es un momento de tolerogénesis y en el posparto sucede lo contrario, ya no está el invitado y es una situación proinflamatoria. Y parece que se incrementa el riesgo de tener brotes, sobre todo en el primer trimestre después de haber dado a luz. Pero esto estaría en relación, pues, sobre todo con los brotes que han tenido, y con distintos factores que los veis aquí, los brotes que han tenido las madres en el año previo, los brotes que se tienen en el embarazo si se tienen, porque aunque es menos frecuente también pueden suceder, la duración de la enfermedad y la discapacidad de las madres cuando se quedan embarazadas. Como os decía, después del embarazo es más frecuente tener brotes, sobre todo en los 3 primeros meses, pero el riesgo volvería a la situación inicial. Aquí veis en esta gráfica momentos cruciales, veis, este sería el principio del embarazo, aquí en el tercer trimestre disminuiría mucho el riesgo de tener brotes y después de dar a luz pues se incrementa el riesgo para después de estos 3 primeros meses después de parir, se vuelve a la situación inicial y más o menos al riesgo de brotes que tenían las madres antes del embarazo. Parece que después de un primer embarazo, un segundo embarazo no induciría un mayor riesgo de tener brotes, incluso se habla y hay algunos estudios que dicen que este riesgo disminuiría. En lo referente a la lactancia, pues hay bastante controversia y hay estudios muy dispares y hay algunos estudios que indican que la lactancia es un periodo protector para que las madres no tengan brotes. Hay otros estudios que dicen que no es protector. Además, imaginaos que los estudios estarán muy sesgados porque nosotros pues, recomendamos la lactancia en mamás que hayan tenido una esclerosis múltiple más leve, pero iniciamos los fármacos en madres que hayan tenido una enfermedad más agresiva. Y en realidad parece que los brotes o el mayor riesgo de brotes durante el periodo de la lactancia estaría más relacionado con los factores que os he dicho antes, con la actividad de la madre antes del embarazo y no tanto con el periodo de lactancia en sí mismo. Luego vamos a hablar un poco más de la lactancia y de los fármacos, pero es una decisión, el tema de la lactancia, que hay que tomar durante el embarazo, que hay que acordar con el neurólogo y con la madre y que hay que dejar pues, programado antes de dar a luz. En cuanto a los fármacos,
A los tratamientos hay que hablar de los brotes y hay que hablar de los tratamientos modificadores del curso de la enfermedad. He metido aquí unas palabritas sobre la resonancia, simplemente porque sepáis que la resonancia se podría hacer durante la gestación. Preferiblemente en el primer trimestre habría que evitarla, porque hay muy poquitos datos sobre este tema, a los radiólogos no les gusta nada hacer resonancias en este primer trimestre del embarazo, que podría hacerse si hubiera que hacerla, pero que obviamente es preferible evitarlos. Y en cuanto a evitar la resonancia, y en cuanto al tratamiento sintomático, habría que intentar retirarlo todo o minimizarlo lo más posible. En cuanto a los brotes, pues los brotes en el embarazo, si hay que tratarlos, los tratamos con corticoides. El fármaco, la metilprednisolona, que es el corticoide que utilizamos en los brotes, tendría un metabolismo placentario, así que llegaría poquito al feto. Habría que evitarlos sobre todo en el primer trimestre del embarazo, porque sí que se asocia a casos de labio leporino y paladar hendido, que es, bueno, el cierre de la línea media es lo que ocurre en el primer trimestre del embarazo en los niños, pero parece que sería seguro en el resto de los trimestres. También podríamos hacer plasmaféresis, que es un recambio plasmático, es eliminar las sustancias inflamatorias. Muchos de vosotros conocéis bien esta técnica. La plasmaféresis sería segura en el embarazo, eso sí, realizada en centros que tengan experiencia en hacer plasmaféresis en embarazadas, que tengan equipo de ginecología y de neonatología en el mismo hospital. Las inmunoglobulinas también se podrían poner en el embarazo, pero en esclerosis múltiple y en los brotes tienen poquita evidencia. Y también os pongo la rehabilitación, porque no vamos a tratar todos los brotes, no tratamos todos los brotes al margen del embarazo con corticoides. Pues en el caso del embarazo tendremos más cuidado, no trataremos todos los brotes y la rehabilitación puede ser una alternativa muy buena en estos brotes que no vayamos a tratar. En cuanto a los modificadores del curso de la enfermedad, pues hay tantos fármacos que hay mucha diversidad con lo que hay que hacer. Hay periodos de lavado, hay fármacos que están permitidos en el embarazo, hay otros que no. Os pongo esta revisión, este trabajo, porque es el que mejor los agrupa gráficamente y visualmente, pero no porque sea ni la mejor revisión ni porque incluya todos los cambios que ha habido últimamente. De hecho, hay una revisión posterior y va a haber un par en muy poquito tiempo. Pero os los pongo aquí porque están agrupados. Y, por ejemplo, los tratamientos inyectables, el Copaxone y el interferón, el acetato de glatiramer interferón se podrían utilizar en el embarazo porque hay evidencia de su seguridad durante el embarazo. Tenemos fármacos como teriflunomida que tendríamos que eliminar, que quitar antes, hacer un periodo de lavado y retirarlos con unos tiempos establecidos, que están perfectamente establecidos. El dimetilfumarato es un fármaco que habría que quitar con muy poquito tiempo, es decir, tiene una vida media muy corta, así que permitiría eliminarlo y al día siguiente intentar un embarazo. Otro fármaco que estaría prohibido, que os pongo aquí, sería el fingolimod, está prohibidísimo en el embarazo y habría que eliminarlo con un periodo de lavado de 3 meses. Otros fármacos como el natalizumab, que lo utilizamos en formas agresivas de la esclerosis múltiple, no está en ficha técnica su uso, pero lo solemos o se puede mantener en el embarazo si el beneficio supera el riesgo. Y con ocrelizumab, pues igual, la ficha técnica lo prohíbe durante un año, pero hay determinadas variables y en función de la agresividad de la enfermedad del paciente también pues, se pueden acortar los periodos de lavado, y estos dos tratamientos, alentuzumab y cladribina, son fármacos en pulsos que nos permiten poner el tratamiento y después dejar un periodo de tiempo libre para permitir un embarazo. Y en cuanto a la lactancia, os pongo de nuevo todo el listado de fármacos, pero no voy a ir uno por uno, solo deciros que el interferón tiene en su ficha técnica el uso en la lactancia y que algunos fármacos que en general no hay evidencia con ninguno de los demás, no tenemos esta aprobación en ficha técnica con ninguno de los demás, que en general, salvo excepciones que sabemos que son fármacos que pasan a la leche y que no se deben utilizar, pues los fármacos pasan en muy poquita cantidad, sobre todo, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, que son moléculas muy grandes y pasan en poca cantidad, pero que no hay suficiente evidencia para que nosotros, los neurólogos, recomendemos la lactancia. Nosotros tenemos que dar esta información a las mamás, que sepan qué sabemos, qué se sabe, porque lo que no sabemos es la teoría, saber comunicar la teoría y tomar una decisión, y sobre todo que la madre tome una decisión sabiendo los riesgos y los beneficios de la lactancia. En cualquier caso, lo más importante es favorecer que si es necesario se reinicie el tratamiento de forma precoz, sobre todo en formas de enfermedad que son más agresivas y que no se pueden permitir estar sin tratamiento.
En cuanto a la anticoncepción, pues los anticonceptivos obviamente no están contraindicados en esclerosis múltiple, han de utilizarse sobre todo en aquellos casos en los que es necesario utilizar anticoncepción para evitar el embarazo con determinados tratamientos y no hay restricción para métodos anticonceptivos. En la reproducción asistida, pues las técnicas de reproducción asistida se asocian a cambios inmunes y hay algunas de las sustancias que se utilizan, de los fármacos que se utilizan, como por ejemplo los agonistas de la GnRH, que sí se han asociado a la aparición de brotes, otros que no, y bueno, sobre todo comunicar y hablar con el neurólogo de que se van a someter uno a estas técnicas para que podamos pues, apoyar con informes, informar a los pacientes sobre ello, pero vamos, los ginecólogos que se dedican a este tipo de técnicas la verdad es que se lo saben todo estupendamente bien y están muy familiarizados con ello. Termino ya con unas conclusiones de todo. Planificación del embarazo. Tenemos que introducir este tema en la consulta en las mujeres en edad fértil. También cada uno tiene sus tiempos, no hay que agobiar, pero hay que preguntar. Hay que informar sobre el riesgo genético, lo tenemos que hacer porque yo creo que es una inquietud bastante importante de las mujeres en edad reproductiva. Nosotros no podemos tomar la decisión de si una mujer debe o no quedarse embarazada, es una decisión muy trascendental, tenemos que ser muy respetuosos con estas decisiones de nuestros pacientes, pero sí podemos aconsejar y técnicamente y médicamente aconsejar sobre cuál es el mejor momento o si estamos en el mejor momento para hacer un embarazo o no, porque la seguridad de la madre y que la enfermedad vaya bien, pues para nosotros ha de ser fundamental. Tenemos que dar soporte para la concepción, por si hay problemas, remitir a unidades de fertilidad en caso de que haya dificultades para el embarazo. En cuanto a los tratamientos, pues de tomar una decisión de cara al tratamiento, tomar una decisión segura para evitar problemas durante el embarazo y en el posparto, retirar los tratamientos que haya que retirar y mantener los que se puedan mantener. En cuanto al parto, el parto de una mujer con esclerosis múltiple no es de riesgo, igual que el embarazo no es de riesgo, siempre y cuando no haya ninguna otra circunstancia. Se puede utilizar, insisto, la anestesia epidural y en el posparto, pues el posparto hay que dejarlo preparado, hay que dejarlo hablado, igual que la lactancia. Hay que hablar con las madres, hay que transmitir la información, hay que tener un plan para después de dar a luz y, aunque bueno, el plan siempre se puede modificar, pero que los padres, los progenitores manejen toda esta información, que lo sepan y que tomen la decisión al respecto. En cualquier caso, hay que individualizar y es todo tan complejo como que cada paciente tiene unas características determinadas. Termino con las conclusiones, lo que he dicho hace un momento, hay que asesorar, hay que informar y hay que introducir este tema. El tomar decisiones terapéuticas únicamente en base al deseo de embarazo no es la mejor idea porque tenemos que tomar decisiones terapéuticas en base a la enfermedad. La mamá tiene que estar bien para poder sacar adelante a las criaturas, ¿no? Entonces, obviamente, al final la decisión es de la madre, pero nuestras decisiones terapéuticas han de incluir el embarazo, pero no han de ser el único factor. Pero también pues, hay que tener en cuenta que nuestras decisiones terapéuticas sí que pueden influir en los deseos futuros de gestación de las mujeres, así que es algo bastante trascendental que tenemos que tener en cuenta en la consulta. Y esto es todo, espero que os haya resultado de utilidad. Muchísimas gracias. Exactamente. 15 minutos. Nada, muchísimas gracias, Virginia, para en 15 minutos haber dado tanta información, que luego podremos, si algunas cosas que son un poquito más complicadas o más complejas, poderlas seguir comentando, ¿no? Para que los pacientes y sus familiares lo tengan claro. Bueno, vamos a hablar de otro tema también que es muy importante. Afortunadamente las personas con esclerosis múltiple pues llega a una edad en que llega la menopausia. La menopausia es una época difícil, compleja, y a veces se producen cambios, que es una pregunta tremendamente importante y a veces no lo tenemos del todo claro, Y yo creo que hablar de menopausia y esclerosis múltiple me parece muy interesante. Y entonces yo creo que para hablar de menopausia y esclerosis múltiple está la doctora Celia Oreja, que como sabéis trabaja en el Hospital Clínico y es una persona experta y nos va a hablar de este tema tan importante y también tan trascendente en todas las mujeres cuando llegan a la menopausia. Muchas gracias, Celia, cuando quieras. Muchas gracias, Rafa, por la introducción. Muchas gracias estoy un poco afónica, pero va. A Carmen y a la FEM por haberme vuelto a invitar otra vez y otro año más aquí, esta vez otra vez en directo. Bueno, estáis muchos en online, pero bueno, nos estamos viendo aquí un poco algunos las caras ya.
es el nuevo otra vez, el post-pandemia, esperemos que no volvamos marcha atrás, que cada vez vuelven otra vez virus nuevos y no sabemos por qué. Bueno, pues hoy este tema yo creo que es muy interesante sobre la salud reproductiva de la mujer. Hace 20 años, cuando empezamos a tratar la esclerosis, lo único que nos importaba era pues, que el paciente no llegara a estar en una silla de ruedas, y ahora que ya tenemos a los pacientes con mucha calidad de vida, realmente lo importante es que las pacientes tengan calidad de vida y que puedan hacer una vida lo más parecida a una persona sin esclerosis múltiple, lo que quiere decir que puedan tener hijos, que puedan tener una menopausia más o menos aceptable y otro tipo de cosas, que puedan seguir trabajando, por ejemplo. Bueno, pues de la menopausia, yo voy a hablar de la menopausia. De la menopausia hay poca información. ¿Por qué? Bueno, hay poca información porque antes, realmente, cuando empezaron los tratamientos de la esclerosis, estábamos muy concentrados en que el paciente pues, no progresara, no tuviera brotes, tuviera buena calidad de vida. Entonces, claro, realmente llegaban pocos pacientes, digamos así, hace 25 años, cuando había tratamientos, llegaban pocos pacientes en buenas condiciones a la menopausia, con lo cual la menopausia era lo que menos nos importaba de todo. Nos daba prácticamente igual, lo que queríamos es que el paciente no estuviera en la silla de ruedas. Ahora, como hemos mejorado tanto los tratamientos, el cuidado de los pacientes, con la rehabilitación y con todo, realmente las pacientes de esclerosis múltiple llegan a la menopausia pues en muy buena forma, digamos así, llegan los pacientes pues, trabajando, teniendo hijos, claro, entonces ahora sí que se ha vuelto un tema importante. Lo que antes no nos importaba nada, realmente es importante porque antes a lo mejor teníamos 3 pacientes que están en menopausia en la consulta y ahora tenemos muchas pacientes que están llegando a la menopausia y tenemos que plantearnos qué vamos a hacer. Por eso es un tema nuevo y es un tema desconocido a la vez. Entonces sabemos que las hormonas sexuales tienen que ver con todas las etapas de la vida en la mujer. Sabemos que, por ejemplo, en la menarquia, o sea, cuando los niños tienen esclerosis múltiple, al principio, cuando son pequeños, hay tantos niños como niñas. Sin embargo, en cuanto las niñas tienen la menarquia, hay cada vez más mujeres con esclerosis y menos niños, con lo cual sabemos que hay una influencia clara de los factores hormonales en la esclerosis múltiple. Ahora, ¿cómo es esa influencia? No está muy clara ni muy determinada. Luego en el embarazo sabemos que hay una influencia, nos lo acaba de explicar la doctora Meca, sabemos que los pacientes durante el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, tienen menos actividad, tienen menos brotes y sin embargo cuando dan a luz en el posparto tienen más actividad y pueden tener más brotes porque bajan las hormonas. Luego tenemos el asunto si decimos, bueno, las hormonas son muy importantes y en el embarazo suben los estrógenos y todo va mejor, pues pongámosles a todos estrógenos, ¿no? Démosles a todos anticonceptivos. Y resulta que, bueno, hace muchos años se puso de moda, ahora ya no, hacer estudios con anticonceptivos. Entonces empezaron a hacer estudios con anticonceptivos, pero no funcionó. O sea, aunque parecía que si dábamos estrógenos a las mujeres iban a dejar de tener brotes, no funcionó, porque probablemente no es el hecho de dar el estrógeno, sino todos aquellos cambios inmunológicos que hay, por ejemplo, en el embarazo como consecuencia del aumento de los estrógenos. No es que aumente simplemente el estrógeno, es todos aquellos cambios inmunológicos alrededor. Y luego, por último, la menopausia. En la menopausia sabemos que hay cambios hormonales otra vez y que bajan los estrógenos, baja la progesterona y sube la FSH. Y debido a todos esos cambios, en todas las mujeres hay una serie de síntomas. Una cosa que ha quedado muy clara, y esto pasa igual que el embarazo, la esclerosis múltiple no influye en la edad de la menopausia. O sea, las mujeres con esclerosis múltiple tienen la menopausia a la misma edad que las mujeres de la población general. O sea, que es entre los 48 y los 52-53 años. Entonces, esto es un poco para que veáis, ¿no? Realmente, en la vida de la mujer siempre tenemos que ver mucho con las hormonas y sobre todo en esclerosis múltiple siempre tenemos determinados puntos. Entonces, como he dicho antes, al principio, los niños cuando tienen esclerosis múltiple hay tanto mujeres como hombres. Cuando las niñas llegan a la pubertad, por el aumento de hormonas sexuales femeninas, hay más mujeres que hombres. Luego, en el embarazo, las hormonas femeninas hacen que vaya mujer. En el posparto puede aumentar los brotes y en la menopausia también dejan de aumentar los brotes, sino al contrario disminuyen. Y lo que sí vemos es que la progresión es al principio menor y luego es mayor en la menopausia. La pregunta es si en la menopausia la progresión es mayor porque es la menopausia o porque es la edad, que eso no sabemos todavía si es el huevo o es la gallina, eso ya lo veremos. Entonces, ¿qué es menopausia? Bueno, pues menopausia tiene que quedar claro el concepto para no haber líos. Solo se llama menopausia y es un concepto retrospectivo, o sea, no se puede decir hoy estoy en menopausia, sino que la menopausia es retrospectivo cuando una mujer lleva 12 meses sin la regla, ¿vale? 12 meses. O sea, si uno lleva 3, no se sabe si es menopausia o no, es perimenopausia. Y puede ser que esa persona se tire 3 años de perimenopausia. Entonces, menopausia es 12 meses sin la regla. Y como he dicho, la edad de la menopausia en general es de 49 a 52 años.
Antes de la menopausia, todo ese periodo que hay de que la regla va, la regla viene, uno puede tener sofocos, no puede tener, es lo que se llama la perimenopausia y es un periodo muy variable en las mujeres. Nosotros lo intentamos hace unos años tipificar, pero era muy difícil porque el periodo de perimenopausia hay mujeres que tienen síntomas, otros no lo tienen, entonces es difícil. Entonces, ¿cómo está relacionada las hormonas y la actividad en la esclerosis? Bueno, pues sabemos que durante la pubertad aumentan más las hormonas, hay más brotes y hay más en mujeres que en hombres. Durante el embarazo aumentan los estrógenos y tenemos mucho menos brotes. En el posparto disminuyen los estrógenos, tenemos más brotes y luego ya en la menopausia disminuyen los estrógenos, tenemos más actividad. No tenemos más brotes, pero sí tenemos más progresión. ¿Por qué son importantes los estrógenos? Los estrógenos son importantes no solo en cuanto a la reproducción, sino porque maduran en las células neuronales. Tienen que ver con la maduración de las neuronas. Tienen que ver con la toxicidad del glutamato. O sea, captan glutamato y se impide la toxicidad del glutamato y esto es bueno para no perder las neuronas. Pero además, muy importante, los estrógenos regulan la respuesta inmunitaria y lo que hacen es que cuando tenemos muchos estrógenos disminuyen las células proinflamatorias, disminuyen lo que se llama las TH1 y disminuyen las citoquinas proinflamatorias, con lo cual lo que hacemos es un ambiente antiinflamatorio. Por eso es bueno, en el embarazo tenemos menos inflamación porque nos están aumentando las citoquinas y las células antiinflamatorias. Sin embargo, cuando llegamos a la menopausia, disminuyen los estrógenos, aumenta la FSH y cuando disminuyen los estrógenos, aumentan todas aquellas células y aquellas citoquinas proinflamatorias, ya es el interferón gamma, la TNF-alfa, la interleuquina 1, o sea, todas aquellas citoquinas proinflamatorias que no deseamos y que aumentan en el embarazo, que aumentan la esclerosis, aumentan más con la menopausia por la bajada de los estrógenos, con lo cual bajamos estrógenos, aumentan las citoquinas y las células inflamatorias y eso no es bueno para la esclerosis, que ya de por sí tenemos más citoquinas inflamatorias y más células inflamatorias. Otras cosas que pasan en la menopausia que no están relacionadas con los estrógenos, pero sí con la menopausia, es que sabemos, y esto es importante para los pacientes, bueno, aparte de que disminuye la hormona timeluriana, con lo cual hay menos fertilidad y disminuye los folículos ováricos, hay cambios en el metabolismo lipídico. Entonces aumenta el colesterol y nadie sabe por qué, ¿no? La mujer dice, ¿cómo puede ser si antes no lo tenía alto y ahora lo tengo alto? Bueno, pues la menopausia y luego aumenta la osteoporosis, aumenta la excreción ósea y esto es muy importante porque nuestros pacientes, si encima tienen más osteoporosis y tienen más problemas de la marcha, tienen más problemas de caerse y van a tener más problemas de fracturas patológicas. Con lo cual esto es importante y es importante que haya una concienciación de esto en la menopausia para que la paciente haga o fisioterapia o haga gimnasia o haga algo para mantener bien el metabolismo óseo. De hecho, los ginecólogos recomiendan a las mujeres en menopausia, no solo a la esclerosis múltiple, que hagan 3 días a la semana deporte. Bueno, y estos son los síntomas de la menopausia. Los síntomas de la menopausia son varios. Y si los veis ahí, he puesto por un lado los sofocos separados, porque los pacientes de esclerosis, como por esclerosis, no tienen sofocos. Los sofocos es un síntoma típico de la menopausia. Entonces son síntomas que se llaman vasomotores, son como una especie de olas de calor, digamos así, que duran de segundos a minutos, que pueden ser muy frecuentes, poco frecuentes y que pueden ser también por la noche, ¿no? Muchas mujeres dicen que les pasa por la noche y se tienen que levantar todas sudadas a cambiarse y eso, entonces los sofocos son típicos de la menopausia, no son típicos de la esclerosis. Pero si veis la siguiente lista, que son síntomas de la menopausia, nos damos cuenta que muchos de esos síntomas de la menopausia también ocurren en la esclerosis. Vamos a poner alteraciones urinarias. Sabemos que las mujeres cuando empiezan con la menopausia, pues empiezan a levantarse por la noche a ir al baño, o sea, tienen icturia. Y las pacientes con esclerosis múltiple también tienen vejiga anerógena, también pueden tener alteraciones urinarias. Sequedad vaginal. Eso también es muy típico de la menopausia. Alteraciones sexuales como consecuencia de la sequedad vaginal y de la disminución del líbido. También pasa la menopausia, pero nosotros también sabemos que muchos pacientes nuestros, y luego la doctora Costa va a hablar, muchos pacientes con esclerosis múltiple tienen alteraciones sexuales y tienen disminución de la libido. Fatiga, el gran síntoma invisible de la esclerosis múltiple. Las mujeres con menopausia se quejan de más cansancio que antes de la menopausia, pero en esclerosis múltiple también tenemos pacientes con fatiga, con lo cual, como vemos, varios de esos, insomnio también ocurre en las dos cosas, aumento de peso afortunadamente no. El aumento de peso pasa solo en la menopausia, pero no hay ninguna razón para que pase en la esclerosis múltiple, ¿vale? Eso es muy típico de menopausia, pero no es típico de la esclerosis múltiple. Y luego, irritabilidad y labilidad emocional. Con lo cual, cuando miramos toda la lista nos damos cuenta que
que hay cosas muy típicas de menopausia, como los sofocos o el aumento de peso, pero hay otras, como las alteraciones urinarias, sexuales, fatiga, irritabilidad, que pueden ocurrir en la esclerosis múltiple. ¿Esto qué pasa? Que se nos van a solapar los síntomas de esclerosis múltiple y de menopausia. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Bueno, aparte de que se solapen los síntomas, bueno, hay muchos estudios. Entonces, claro, estos estudios, primero, son difíciles porque tienen pocos pacientes. Segundo, porque el tema de la menopausia es relativamente nuevo, antes no nos importaba. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, cada uno hace una serie de cuestionarios y entonces, en general, aquí están los cuatro de los estudios más importantes. BOVE es la que más hace de ellos, es la que más trabaja en la menopausia, pero en general todos los estudios de menopausia vienen a decir que una parte de los pacientes con esclerosis múltiple empeoran la esclerosis múltiple durante la menopausia. Eso es lo que se hace. En unos estudios es más del 50%, en otros es un 40%, en otros un 60%, pero bueno, a lo que todos ellos llevan es que probablemente las pacientes con esclerosis múltiple empeoran su enfermedad en la menopausia. ¿La empeoran porque tienen menopausia? ¿La empeoran porque están en progresión? ¿O la empeoran por la edad, por la inmunosenescencia? Eso no lo sabemos. Pero sí que se ve que en todos estos estudios hay un grupo de pacientes que empeoran. Entonces, ¿qué dos cosas son importantes en la menopausia? Uno, los pacientes con esclerosis tienen una superposición de síntomas, síntomas propios de la esclerosis y síntomas propios de la menopausia, con lo cual se superponen y puede ser que nuestros pacientes tengan más cansancio, tengan más fatiga, o tengan más insomnio, o tengan más alteraciones urinarias, como solapamiento de las dos cuestiones. Es verdad que los pacientes en menopausia tienen menos brotes y más progresión, pero claro, si una paciente tiene la esclerosis con 30 y la menopausia con 50, es una paciente que lleva 20 años de enfermedad. Probablemente esa paciente ya, porque lleva 20 años de enfermedad, es mucho menos inflamatoria y a lo mejor ya está entrando en progresión, con lo cual, claro que tiene menos brotes. O sea, que no podemos decir que todo lo que ocurre es por la menopausia y por la bajada de estrógenos, sino que puede ser por la evolución de la enfermedad o por la edad, por la inmunosenescencia. ¿Y cuál es la segunda cosa importante? Los síntomas vasomotores. Eso hemos dicho que los sofocos solo están en la menopausia, no dan en la esclerosis. Pero ¿qué pasa? Que si una paciente con esclerosis tiene muchos sofocos, los sofocos son calor, ¿no? Son acaloraciones. Bueno, pues si están con mucho calor, puede ser que se exacerben los síntomas de la esclerosis múltiple. Puede ser como lo que llamamos el fenómeno de Uthoff, ¿no? Cuando una paciente entra en una sauna y luego parece que ve más borroso porque aumenta el calor, bueno, pues si una paciente tiene muchos sofocos, puede ser que se le empeoren determinados síntomas porque está aumentando la temperatura. Con lo cual, estas dos cosas son importantes a considerar dentro de la menopausia en pacientes con esclerosis múltiple, tanto que se solapan los síntomas como que los sofocos puede ser que den lugar a pseudobrotes. Y como he dicho antes, es difícil de saber si lo que estamos viendo es solo menopausia, menopausia y edad, o menopausia y la evolución de la enfermedad, la progresión de la enfermedad. Entonces, como consecuencia de esto, hay muchos estudios y voy a explicar lo que se está haciendo ahora en menopausia en general y también lo que nosotros hemos mirado con nuestros pacientes. Entonces, esta es una escala muy fiable que se usa a nivel de población general de mujeres en España y es una escala de calidad de vida de menopausia. Entonces, hay dos, la larga de Cervantes y la corta. Entonces, la corta, la voy a explicar, la corta tiene varias cosas, tiene lo que se llaman los dominios. Entonces, hay un dominio que se llama el subdominio vasomotor, que es cuando preguntamos a los pacientes sobre sofocos, ¿vale? Pero luego hay un dominio que se llama salud, que es el dominio de no puedo dormir bien, noto que el corazón me late, entonces eso es la salud. Pero, muy interesante, tenemos lo que se llama el dominio envejecimiento, que es, se le pregunta a las pacientes con menopausia, no a las de esclerosis, si tienen hormigueos en las manos, si le das miedo a hacer esfuerzos porque se le escapa la orina, si su salud le causa problemas con los trabajos domésticos. Estas tres preguntas os tienen que sonar, porque son preguntas que se quejan de ello los pacientes con esclerosis. Los pacientes tienen más hormigueos en las manos y los pies, les da a veces miedo hacer esfuerzos porque se les escapa la orina, a veces tienen problemas para hacer trabajos domésticos, con lo cual estas preguntas solapan síntomas tanto de esclerosis como de menopausia. Y luego ya tenemos otro tipo de preguntas más relativos a la irritabilidad y al ánimo. ¿Eso por qué lo cuento? Lo cuento porque ahora veréis cómo se solapan realmente los síntomas. Entonces, estos hemos hecho nosotros a más de 100 pacientes en nuestro hospital y en general las pacientes de esclerosis múltiple que tienen menopausia se quejan la mayoría de sofocos, de sequedad vaginal y luego ya de síntomas que pueden ser de esclerosis o de menopausia, insomnio, irritabilidad y bueno, el aumento de peso, eso sí que es de menopausia, aparte de la fatiga que no lo he puesto ahí. Cuando miramos en nuestras pacientes cuál es el dominio que más tienen, o sea, a más puntos peor están, a menos puntos mejor están. Entonces, bueno, vemos que el dominio menopausia-salud, que es está mejor,
y el dominio psíquico está un poco peor, pero vamos a compararlo. Entonces, estos son nuestras pacientes. Entonces, nuestras pacientes vemos que la mayor puntuación la tienen sobre todo en el dominio psíquico, todo aquello con irritabilidad, depresión, ansiedad, que es lo que pasa en los pacientes nuestros, y también con el dominio de menopausia, salud. O sea, que son el dominio que hemos dicho anteriormente de si le duele la cabeza, si da la cabeza, si tiene miedo de que se le escape la orina, si tiene hormigueos. Entonces, eso también. ¿Qué pasa? Que cuando lo comparamos con las pacientes del Clínico San Carlos que van a ginecología, que no son las pacientes de esclerosis. Entonces, comparamos, la naranja son los pacientes de neuro, de esclerosis, y los azules son los pacientes de gine, que son las mujeres que no tienen enfermedad. Y lo que nos damos cuenta es que nuestras pacientes están mejor en el dominio vasomotor y salud. Entonces, parece que tienen menos sofocos, pero claro, en salud ellas no se quejan tanto de hormigueos, ni se quejan de que se les escapa la orina, porque ya se les escapa. Entonces, para ellos, una cosa que les pasa todos los días no es nuevo en la menopausia, mientras que a una mujer que no le pasa y de repente se le escapa la orina, entonces sí que es un problema. Con lo cual, cuando comparamos las dos poblaciones, las pacientes de esclerosis múltiple tienen menos problemas en el vasomotor y salud. Sin embargo, tienen más en el envejecimiento, que el envejecimiento es el que está relacionado sobre todo con la fatiga. Entonces, lo que hemos visto es que cuando vemos toda la escala total, la calidad de vida entre las pacientes nuestras y las de ginecología sale prácticamente igual. No hay una diferencia en la menopausia en cuanto a la calidad de vida. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes tienen enfermedad crónica y tienen más aguante. Quiere decir que ellas están acostumbradas a vivir con la fatiga, están acostumbradas a que a veces tienen alteraciones urinarias, que a veces están irritables, a veces están un poco deprimidas, y como están más acostumbradas, no es algo excepcional, con lo cual puntúan mucho mejor en la escala. Sin embargo, en el dominio en el que sí que están más, digamos así, están los pacientes con esclerosis más aumentados son aquellos que tienen que ver con, por ejemplo, los hormigueos, ¿no? Los pacientes nuestros tienen el hormigueo de la esclerosis más el hormigueo de la menopausia, con lo cual ahí sí que están peor que los pacientes de ginecología, que digamos así solo tienen hormigueos por la causa de la menopausia y no por la menopausia más la esclerosis. Con lo cual, en general, nosotros hemos visto, y coincide con otros estudios, que las pacientes de esclerosis múltiple en general no parece que tengan peor calidad de vida que las mujeres en general, pero lo que sí que es verdad es que aguantan más esos síntomas que la población general porque están más acostumbrados por tener una enfermedad crónica, y a ellas tener un poco más de alteración urinaria no les supone nada. Sin embargo, a una persona que no está acostumbrada al tener escapes de orina, de repente sí que le supone más problemas que a un paciente de esclerosis múltiple que vive ya con su enfermedad. Y ya para acabar, voy a hablar sobre los tratamientos. Los tratamientos hay muchos en general, pero realmente tratamiento, digamos así, médico hay poco de la menopausia. Casi todos son hierbecitas, hierbecitas A, hierbecitas B, hierbecitas que hace La Paz y que hacen distintos hospitales, pero realmente no hay nada que mejore mucho. Entonces, bueno, aquí hay una especie esto es del artículo de Bove, una especie de consejos, ¿no? Pues en trastornos urinarios lo mismo que se hace en la esclerosis múltiple, pues lo que hemos hablado antes, el entrenamiento pélvico, del suelo pélvico, que se hace en la fundación, que han explicado al principio, ejercicios del músculo pélvico, biofeedback, en la esfera afectiva, pues el psicoterapia, los grupos de apoyo, las alteraciones cognitivas, la rehabilitación cognitiva que se hace, y eso sí, en los sofocos, que esto es distinto, beber agua fría, estar con aire acondicionado, tener chalecos de enfriamiento, o sea, todo aquello que lleva a tener uno más frío. Y en cuanto a la disfunción sexual, las alteraciones del sueño y el dolor parestesias, pues son tipo de eso, disfunción sexual, pues dan una serie de consejos de vibradores, lubricantes, asesoramiento, terapia sexual. Alteraciones del sueño, pues lo que sabemos, higiene del sueño, hacerlo, esa pérdida de peso, aire acondicionado y otras. O sea que realmente todo lo que se da es muy parecido a lo que estamos haciendo hoy en día. No hay cosas especiales para la menopausia, quitando en el capítulo de sofocos que recomiendan sobre todo enfriamiento. Porque vamos, la mayoría de las hierbas no hacen mucho, si os digo la verdad. La mayoría, tú le preguntas a un ginecólogo, te manda varias cosas, pero no acaba de mejorar. Y ya la última diapositiva sobre tratamiento es la terapia hormonal sustitutoria. Y la terapia hormonal sustitutoria tiene mala prensa, ¿no? Tiene mala prensa en general porque estaba unida al cáncer de mama, ¿vale? Entonces, como estaba unida al cáncer de mama, se dio mucho durante unos años, se quitó y ahora vuelve otra vez. Ahora los ginecólogos vuelven otra vez con la terapia hormonal sustitutoria porque ya ha cambiado, es distinta y ya no está unida tanto al cáncer de mama. Entonces, hay algunos estudios, pequeños estudios, donde a pacientes de esclerosis que tienen realmente muchos síntomas de los sofocos, no de la fatiga, pero de los sofocos,
o tienen muchos síntomas solapados, se les podría dar terapia hormonal sustitutoria para mejorar los síntomas de la menopausia y los síntomas que se solapan. Pero vamos, son todos pequeños estudios y unos dicen que sí que mejoran como este y otros dicen que no está claro. Pero bueno, es una cosa que hay que mirar, hay que empezar a ver si realmente la terapia hormonal sustitutoria en pacientes de esclerosis que están muy afectados por la menopausia le mejorarían, y si no, pues nada, pero vamos, nuestros pacientes no vemos que estén tan afectadas en general por la menopausia como la población general. Entonces, ya concluyendo, la menopausia es muy desconocida, no sabemos si realmente la menopausia influye tanto en la esclerosis múltiple que hace que la evolución de la esclerosis múltiple empeore, no sabemos si es la menopausia, es la edad o es la evolución de la enfermedad a una enfermedad más progresiva. Lo que sí está claro es que los síntomas de menopausia se solapan con algunos síntomas de esclerosis múltiple y que también puede ser que los sofocos empeoren a las pacientes si creamos que tiene un brote, cuando lo que tienen son pseudobrotes, y sí que hay determinado tipo de terapias más naturales para mejorar la menopausia, tanto en mujeres sin esclerosis múltiple como con esclerosis múltiple, y se podría ver si realmente la terapia hormonal sustitutoria podría mejorar a las pacientes con esclerosis múltiple que tienen menopausia y que realmente están afectadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Celia, por hablar de este tema que, como se suele decir, no se suele hablar. Y bueno, vamos a seguir hablando de temas que a veces en la consulta, por falta de tiempo, por empatías, porque no estamos acostumbrados, pues tampoco se habla, pero son muy, muy importantes. Y vamos a hablar ahora sobre alteraciones sexuales y paternidad, que yo creo que es interesante. Entonces, bueno, para ello está Lucien Costa, que como sabéis trabaja y es la persona que coordina la unidad en el Hospital Ramón y Cajal, y yo creo que es un tema también de máxima actualidad y que nos parece muy interesante poner sobre la mesa. Gracias, Lucien, cuando quieras, un placer. Muchas gracias, Rafa, por la presentación. Desde luego, muchas gracias a todos los que estáis por acompañarnos aquí o en streaming, y gracias a Carmen, a Javier, a Gemma por hacer posible eso una vez más. Yo, aquí se dice que para el postre lo mejor. Yo no sé si lo mejor, pero por lo menos lo más divertido. Y además de lo que menos se habla siempre, porque además vamos a hablar de paternidad. Como todos sabéis, en la esclerosis múltiple hay una serie de lesiones que van a incidir en áreas específicas del sistema nervioso central que van a causar una serie de síntomas que son muy conocidos como las alteraciones sensitivas o motoras, pero también pueden dar lugar a síntomas sexuales o de esfínteres que muchas veces mucha gente no sabe ni siquiera que están relacionados con esta enfermedad. Hace muy poquito ha llegado a mi consulta un paciente de 35 años que a los 23 se quedó impotente. Y no le pareció que fuera normal, de hecho no consultó por ello y lleva con Viagra toda la vida desde los 23 años. Entonces fui yo la que le dio la noticia que eso podría haber sido un brote medular en su momento. ¿Y por qué? Porque de la disfunción sexual se habla poco. De hecho, se conoce muy poco. La Organización Mundial de la Salud define la disfunción sexual como un síndrome donde tiene que haber una serie de síntomas, en concreto en el varón, disminución y pérdida, a veces ausencia completa de interés sexual, pero también falta de disfrute sexual, anorgasmia o eyaculación precoz o disfunción eréctil, ¿no? La disfunción sexual no solo es poco conocida, sino que además está infradiagnosticada, pese a que tiene una altísima prevalencia tanto en varones como en mujeres, que llega al 90% en los primeros y el 80% en los segundos. Es fundamental eso porque la diferencia con la población general es de que en los varones de población general la disfunción sexual puede aparecer en un 31% de la población, mientras que en las mujeres un 43%. Como veis, es mucho más importante la disfunción sexual en los pacientes con esclerosis múltiple. Las causas son múltiples, como vamos a ver a continuación, y la frecuencia de esos síntomas tampoco se conoce muy bien. He traído aquí un estudio reciente de 93 pacientes donde se ve que en el varón los síntomas más frecuentes posiblemente sean la incapacidad para eyacular, la disfunción eréctil o la eyaculación precoz, mientras que en la mujer es mucho más frecuente la sequedad vaginal
y la alteración de la posibilidad de respuesta del órgano sexual. ¿Y por qué hay que hablar de eso? Porque estamos hablando de una enfermedad que afecta a gente joven, donde la sexualidad tiene un papel primordial, no solo como identidad personal, sino que también de cara a la formación de familia en un futuro. Desgraciadamente, en la consulta no hay tiempo, muchas veces no hay la intimidad suficiente. Perdonad. Es muy frecuente. Sí. Es muy frecuente, por ejemplo, que en nuestras consultas entre gente todo el rato, gracias. Y realmente hay poca intimidad para hablar de esos asuntos. Cuando hay una buena relación médico-paciente o cuando ya llevamos mucho tiempo con el paciente, sí que solemos preguntar, pero no siempre se nos contesta con la debida honestidad sobre ese tipo de temas, muchas veces también por los mitos y creencias que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál es el problema? Que la función sexual es fundamental y puede impactar negativamente en todos los aspectos de la vida, en la calidad de vida y también en la salud mental. La sexualidad realmente es una dimensión mucho más amplia del ser humano de la que parece en un primer momento, ya que no estamos hablando solo del coito, sino que de la sexualidad completa. Desde luego es una necesidad interpersonal, es fundamental para establecer vínculo en las relaciones de pareja, es un fuerte catalizador emocional, sino que preguntemos a los adolescentes, y desde luego es un determinante muy potente de nuestra autoestima. La disfunción sexual en esclerosis múltiple tiene 3 causas principales. Puede ser primaria, cuando estamos hablando de que las mismas lesiones en determinadas áreas del sistema nervioso central van a producir síntomas específicos. Hay múltiples trabajos que involucran áreas motoras primarias, áreas prefrontales, temporales, la ínsula, con determinados síntomas concretos de disfunción sexual. También las lesiones medulares y de tronco están involucradas, pero es mucho más frecuente quizás la disfunción sexual secundaria o terciaria. La secundaria se produce cuando una serie de síntomas propios de la esclerosis múltiple van a producir síntomas de disfunción sexual, como puede ser la pérdida de sensibilidad en el área genital, la espasticidad que impide que el paciente haga los movimientos con normalidad o la debilidad en los músculos, aparte de las alteraciones cognitivas de atención que puede haber en los pacientes con esclerosis múltiple. También la disfunción terciaria es bastante frecuente e implica una disfunción muy relacionada con factores psicológicos y culturales del paciente. Es muy frecuente en estos pacientes la depresión, la ansiedad, la ira, el miedo. Es muy frecuente que cuando haya determinado tipo de discapacidad, pues también hay un cambio de rol en la pareja, un cambio de rol en el trabajo, un cambio de cómo la persona se ve a sí misma, y eso puede alterar no solo la propia imagen, sino también puede llevar a baja autoestima. Y desde luego hay una implicación directa de muchos fármacos de los que utilizamos habitualmente, no solo en el tratamiento de la esclerosis múltiple, sino que también en el tratamiento de los síntomas de la enfermedad. Y aquí he traído una serie de todos los fármacos que disponemos ahora mismo, para que veáis los efectos secundarios que pueden afectar directamente en la sexualidad de un paciente con esclerosis múltiple. Por ejemplo, es conocida la propensión de los interferones a empeorar la depresión o la fatiga. Es conocido, por ejemplo, la propensión de los inmunosupresores en general para producir infecciones urinarias o infecciones genitales recurrentes con el tiempo, pero también es conocido el problema del dimetilfumarato con las alteraciones gastrointestinales o de los inmunosupresores más potentes con la ansiedad o con la depresión. También es muy evidente el impacto que pueden tener determinados fármacos que utilizamos habitualmente para tratar los síntomas de la esclerosis múltiple,
como pueden ser los antidepresivos, como pueden ser los antiespásticos, como pueden ser los mismos corticoides, también un poco por lo mismo. O sea, los antidepresivos quizás son los más clásicos, que pueden producir pérdida de la libido, sobre todo los más antiguos, era muy frecuente que produjeran una pérdida de la libido, un retraso en la eyaculación o una disfunción eréctil, mientras que los antiespásticos, por ejemplo, son clásicos a la hora de aumentar la fatiga, la somnolencia o la pérdida de atención. Y en el caso, por ejemplo, de los nabiximoles o de los derivados cannabinoides, pues sabemos cómo puede haber depresión o somnolencia. El manejo de la disfunción sexual en el varón y en la mujer, como se le ha dicho anteriormente, es multidisciplinar. Desde luego abarca una serie de profesionales, no solo el neurólogo, y tiene muchos otros matices, aparte de la utilización de fármacos, que como hemos visto anteriormente no siempre son eficaces, especialmente en la disfunción sexual de la mujer. Estamos hablando de tratamientos específicos, sí, tratamientos sintomáticos también, pero también la terapia funcional, el ejercicio físico habitual, el estimular a la pareja a psicoterapia, a terapia sexual, a enseñar al paciente a tener sus momentos de descanso o simplificar las tareas o prever la relación sexual con su pareja, también cambios dietéticos o ajustes y cambios en el tratamiento que le dé el paciente para la enfermedad o para los síntomas, que puede ser muy útil a la hora de tratar la disfunción sexual. No voy a entrar en síntoma porque eso es mucho más específico y es más útil para los médicos, pero sí que es cierto que en la disfunción del varón hay fármacos realmente muy eficaces, y en los problemas sexuales de la mujer quizás todos son hierbas, estamos de acuerdo, pero también hay geles, hay vibradores, hay otras cosas que pueden ayudar. Yo creo que lo principal en ambos casos es descartar estos mitos y falsas creencias que tenemos culturales muchas veces sobre la disfunción sexual o sobre nuestra vida sexual. Sobre todo en los varones han crecido toda la vida con ese tipo de mensajes, ¿no? El hombre no habla de sus sentimientos, el chico tiene que ser valiente, el chico no puede llorar. Y realmente los hombres comunican más tarde los síntomas de la esclerosis múltiple que la mujer, precisamente por esa serie de mitos y creencias que van cargando durante toda la vida y que han escuchado a lo largo de toda su niñez. Además, tienen ese miedo a parecer vulnerables y esa menor habilidad para describir y hacer frente a determinados sentimientos que van apareciendo a lo largo de la enfermedad. Pero yo creo que en general hay mitos y creencias que son generales tanto para hombres y mujeres, como puede ser que el sexo solo es válido en pareja, que la masturbación solo existe para cuando no puedes consolarte de otra forma. Eso no es así. La masturbación da placer también cuando lo hacemos en pareja. El coito es la máxima expresión de la sexualidad. Eso es una absurdez, pero que muchas veces seguimos escuchando en la consulta. El sexo debe ser espontáneo para ser válido. No, muchas veces si está bien planificado puede ser mucho más válido que el sexo espontáneo, o que el sexo está reservado para cuerpos sanos. Eso también son mitos y creencias que fuimos adquiriendo culturalmente a lo largo del tiempo y que desde luego tendremos que ir desterrando, ya que la sexualidad más que el coito es una forma de comunicación privilegiada que tenemos con nuestras parejas y así debe de ser entendida. Es una forma de conocimiento profundo y de relación profunda con la persona que tenemos al lado y que por lo tanto es mucho más amplia que el coito y por lo tanto podemos aprender a llegar a tener placer de muchas otras formas que la oficial. De hecho, los sexólogos consideran que el sexo en forma de escalera, miradas, palabras, besos, caricias, masturbación, con un fin orgásmico, posiblemente sea muchísimo menos sano y más frustrante, especialmente para alguien que tiene algún tipo de síntoma o discapacidad en relación con esa enfermedad,
que si hacemos las cosas de forma más circular, más transversal, o sea, si vamos jugando con todas esas armas que tenemos en nuestras manos para llegar al placer con la persona que tenemos al lado. Como conclusiones en cuanto a disfunción sexual, deciros que sí, que la esclerosis múltiple da síntomas de disfunción sexual, que eso no lo podemos guardar para nosotros, sino que debemos comentarlo con nuestro neurólogo, porque realmente hay tratamiento y podemos lograr una mejor calidad de vida cuando lo comentamos con nuestros profesionales. Esos síntomas son muchísimo más frecuentes de lo que se cree. Es muy importante hablar de ellos, pero también es muy importante hablar de estos síntomas con la pareja que tenemos para ver si podemos llegar entre ambos a un abordaje más exitoso, y es importante conocer que hay causas tratables de estos síntomas y el abordarlas bien puede ayudar a mejorar esos síntomas. Sobre la paternidad, 4 apuntes que yo creo que aquí ya se ha hablado, pero voy a repetir por lo menos la parte que toca al varón. La esclerosis múltiple no es una enfermedad hereditaria, ya se ha dicho anteriormente. No es capaz por sí sola de producir, los genes no son capaces por sí solos de producir la enfermedad. Sí que es cierto que es una enfermedad poligénica, o sea, que tiene un componente genético. De hecho, se han estudiado ya muchos genes, muchos locis genéticos que son capaces de, en conjunto también con una serie de alteraciones ambientales, de producir la enfermedad, y que el riesgo de heredar esa enfermedad pues varía un poco con el grado de parentesco. De hecho, el niño pues tiene una probabilidad del 1%, la niña entre 2-3%, los hermanos, incluso los mellizos, tienen una probabilidad muy bajita que varía cuando estamos hablando de gemelos monocigóticos, gemelos idénticos, que entonces sí que puede llegar hasta el 40%. A medida que se distancia el grado de parentesco, vamos a tener una menor probabilidad de padecer la enfermedad. Y eso todo lo cuento porque como también vemos niños, lo primero que preguntan los padres y lo primero que lees en sus caras es ¿qué he hecho de mal para que mi hijo tenga una esclerosis múltiple? No, no has hecho nada mal. Simplemente el hijo ha traído consigo una carga genética que puede predisponer la enfermedad, pero que desde luego tienen que conjuntarse todas las estrellas del cielo para que la enfermedad realmente aparezca. Otra cosa que preguntan con frecuencia, ¿qué puedo hacer en la tripa de mi mujer para saber si mi niño va a tener esclerosis múltiple? Nada, no se puede hacer nada. No hay que hacer resonancias a los bebés, no hay que hacer resonancias a los niños de los padres afectos de esclerosis múltiple. Entre otras cosas, porque hoy por hoy no se trata el síndrome radiológico aislado, con lo cual es ponerse un motivo de ansiedad innecesario tanto para padres como para niños. Y por último, no es una enfermedad que se transmite por la sangre, ni por la placenta, ni por infecciones, ni por beber del mismo vaso. Todavía es algo que nosotros tenemos que seguir contando porque mucha gente no lo sabe. La esclerosis múltiple no afecta la fertilidad, posiblemente ni del varón ni de la mujer. Hay algún estudio contradictorio en ese sentido, pero la mayoría de nosotros piensa que no afecta la fertilidad, salvo por determinados tipos de medicamentos que utilizamos, como puede ser la ciclofosfamida. De hecho, no sé si traje, sí, que en el varón que va a ser tratado con ciclofosfamida, un fármaco que cada vez utilizamos menos y solo para casos muy graves, hay que contarles que a lo mejor hay que conservar esperma porque la ciclofosfamida puede producir esterilidad en ambos casos. Por todos los demás fármacos no hay afectación en la fertilidad y desde luego no hay recomendaciones para el varón ni con los interferones, ni con el acetato de glatirámero, ni con la teriflunomida, ni dimetilfumarato, ni natalizumab, ni alentuximab, ni rituximab, ni ocrelizumab. Realmente el varón solo tiene que esperar ahora mismo con azatioprina y Murel, con ciclofosfamida, que ya he dicho que utilizamos muy poquito, con mitoxantrona, que prácticamente hemos dejado de utilizar,
o con la cladribina. En el caso de los dos primeros son 6 meses desde la última dosis y en el caso de las 2 segundas son 3 meses después de la última dosis. Contaros que todas esas preguntas que hemos contestado entre las 3 también están en un libro que vamos a sacar muy prontito, que de hecho una de las coautoras es la doctora Oreja, que está aquí delante, y que en ese libro contamos incluso, aparte de contestar a todas esas preguntas, con un cómic para explicar a los niños qué es esa enfermedad tan rara que padece mamá o que padece papá. Y era todo lo que quería contar. Gracias. Sí, siéntate. Pues estupendo. Muchas gracias, Lucien, por esta parte también que es tan poco abordada habitualmente en las consultas y que creemos que es muy importante, como tú lo has dicho. Bueno, ahora viene el turno de preguntas. Como hemos cogido una serie de preguntas que nos han mandado los pacientes, yo creo que algunas de ellas ya se ha contestado, pero a los pacientes les preocupa y a sus familiares, con lo cual vamos a incidir en algunas cosas que creemos que es importante, ¿no? Entonces aquí me han mandado un montón de preguntas y yo voy a hacer una pequeña selección para ir cumpliendo un poco las cosas. Y bueno, yo quería empezar con Virginia, la doctora Meca, porque la gente sigue insistiendo, por ejemplo, si los anticonceptivos hormonales influyen en el curso de la esclerosis múltiple, y cuando preguntan dicen qué hay que tomar, si se puede, no se puede, y la gente no lo conoce exactamente. ¿Qué te dirías tú a los pacientes, por favor, Virginia? Los anticonceptivos no tienen una influencia en el curso de la enfermedad, no tienen influencia en el curso de la esclerosis múltiple. La anticoncepción es posible y se puede hacer y se puede llevar a cabo en las pacientes que tienen esclerosis múltiple, y de hecho la recomendamos y es necesaria, puesto que muchos de los tratamientos que utilizamos para modificar el curso de la enfermedad pues está contraindicado el embarazo y entonces es apropiado utilizar anticonceptivos. Así que hoy por hoy no están contraindicados, no hay que contraindicarlo y no van a interferir en el curso de la esclerosis múltiple. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que es una aclaración súper importante porque siempre ha habido ese miedo, ese riesgo. Sí, no, no, sí, yo creo que es clara la idea que se pueden utilizar como cualquier otra persona. Muy bien, bueno, comentan también, hablando de medicamentos, ¿no? Yo creo que lo ha comentado la doctora Oreja, Celia, pero siguen insistiendo diciendo que si es seguro o qué opinión tiene sobre la terapia hormonal sustitutoria en las pacientes con esclerosis múltiple y menopausia. Es algo que también preocupa y siguen preguntándolo. Y seguro es seguro, o sea, la terapia es segura no solo para la esclerosis múltiple, sino también para las mujeres en general, o sea, ya no está relacionada con el cáncer de mama porque hay nuevas hormonas que no tienen que ver con las de los años 70 y 80, y en los estudios que ha habido de pacientes con esclerosis múltiple que se les ha puesto terapia hormonal sustitutoria no ha habido ningún problema. De hecho, hay un fase 2 ahora en Estados Unidos con terapia hormonal sustitutoria y está funcionando muy bien. Y seguro es seguro, lo que no sé hasta qué punto, cuántos beneficios trae. O sea, de momento se recomienda a los pacientes que realmente tienen muchos síntomas. La pregunta es si simplemente una paciente que tiene menopausia y esclerosis múltiple, si realmente dándole esa terapia hormonal sustitutoria mejoraríamos un poco el curso de la enfermedad, mejoraríamos un poco, eso no lo sabemos. O sea, se está recomendando solo para cuando tienen muchos síntomas de menopausia, pero seguro es seguro y se puede utilizar. Muy bien, gracias, Celia. Vamos a ver, yo creo que los grandes clínicos, y aquí está Lucien, que es una gran clínica, se caracterizan cuando viene un síntoma de un paciente, ¿no? Y entonces, ¡bum!, claramente lo capta y sobre todo donde puede haber áreas de mejora. Por ejemplo, cuando un hombre viene con una disfunción sexual típica, ¿cuál crees tú como clínico que te tienes que fijar áreas de mejora en ese paciente? Yo creo un hombre, primero. Un hombre. A la siguiente vuelta va a ser una mujer, ¿vale? Yo creo que lo primero en que hay que mejorar es precisamente en comunicación, porque muchas veces ni siquiera saben contar exactamente qué es lo que les pasa, ¿no? Luego, a partir de ahí, yo creo que es fundamental que cuentes con un equipo multidisciplinar y con gente que te asesore en los distintos aspectos que pueden ser necesarios. Solemos trabajar con los urólogos, con los psiquiatras o psicólogos, solemos trabajar incluso con los rehabilitadores cuando hay necesidad de suelo pélvico en mujer, por ejemplo,
porque rara vez un síntoma, sobre todo en disfunción sexual, tiene una única causa. En general son bastante multicausales, lo suficiente como para necesitar la ayuda de muchos profesionales. Yo creo que ahí hay una clara área de mejora. Y luego hay otra área de mejora que me parece fundamental, que es el seguimiento. Porque muchas veces hablas de un síntoma, le das una solución aceptable, pero luego en consultas sucesivas te ves tan metido en tratamientos, lesiones en resonancia, brotes, etcétera, que se te olvida preguntar sobre ese síntoma que en un momento dado fue un problema y que puede que siga siendo un problema. Lo malo es que muchas veces no nos... Y para eso yo creo que lo que ha dicho José es fundamental, la utilización de los PROTS, porque nos permite hacer un seguimiento de estos síntomas que muchas veces se nos olvida preguntar. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta para Virginia, que también lo ha comentado, pero que también preocupa mucho a las pacientes, es sobre el impacto o la necesidad o la opinión sobre la fecundación in vitro, ¿no? Es decir, ahora mismo, por muchos motivos, es algo muy frecuente y lo preguntan sobre todo los aspectos más importantes, los consejos, las indicaciones. ¿Qué puedes decir a las pacientes sobre la fecundación in vitro en las mujeres con esclerosis múltiple? A ver, como dices, cada vez estamos más acostumbrados a esta situación, pues porque es, bueno, y esto ocurre más en las pacientes con esclerosis múltiple, que se retrasa la maternidad más de lo deseado, ya se retrasa de normal, y en nuestras pacientes yo creo que más. Y es un tema que hablamos mucho en la consulta y que nos preguntan mucho y que inquieta un montón. Como os he dicho en la ponencia, este tipo de terapias, este tipo de tratamientos que son necesarios llevar a cabo cuando se va a producir un proceso de fertilización in vitro, alteran el sistema inmunitario. Y la verdad es que son terapias bien conocidas y hay varias alternativas y varios tipos de forma de tratar a estas pacientes antes de programar una transferencia embrionaria. Entonces, cualquier tipo de terapia hormonal puede alterar el sistema inmune, podría producir o sería susceptible de producir alguna alteración, algún cambio en la enfermedad, pero en general hay terapias hormonales, hay tratamientos que es más frecuente que produzcan brotes que otras terapias. Y estas diferencias, la verdad es que los estudios que se tienen son muy chiquititos, hay poquita evidencia, pero los ginecólogos y los expertos que se dedican a ellos saben qué terapias tienen que utilizar y cuál sería más adecuado evitar. Por nuestra parte, yo creo que lo que tenemos que hacer es informar, remitir a las distintas unidades si creemos que hay problemas de fertilidad para que el embarazo no se retrase más de lo que es adecuado. Cuando se programa un embarazo de esta forma, yo creo que es incluso hasta más sencillo, porque el manejo de los tratamientos es más fácil, sabemos cuándo se va a hacer la estimulación, sabemos cuándo se va a hacer la transferencia embrionaria, y para nosotros hasta es más fácil el manejo de los tratamientos, y yo creo que también estar en comunicación con el equipo ginecológico de los pacientes es importante. A ellos les da tranquilidad y que haya comunicación fluida es bueno. Para que... Gracias, Virginia. Otra pregunta que estaba dirigida básicamente a la doctora Oreja, Celia, y dicen, bueno, entonces, cuando viene una mujer con una menopausia, ¿en qué te fijas tú más y qué síntomas tú crees que puede haber área de mejora? O cuando la enferma te empieza a contar algunos síntomas, ¿dónde tú crees que debes poner el foco de cara a mejorar a lo que hacemos? Nosotros somos mejoradores, somos sanadores, ¿no? Como médicos, ¿no? ¿Dónde crees que hay que fijarse más en una mujer con síntomas menopáusicos? Yo creo que los sofocos son los más fáciles de mejorar. Los sofocos en general es lo más fácil de mejorar. Hay varios tipos de sustancias que funcionan. Yo creo que eso sí que puede mejorar al paciente, que si ya de por sí tiene cansancio, tiene otras cosas, le quitas uno que no tenía y que no debe de tener. Entonces yo creo que los sofocos podríamos mejorarlos, y también podríamos mejorar, por ejemplo, el aumento de peso, diciéndoles, por ejemplo, pues que mejoren su dieta, porque a todas las mujeres les puede subir el colesterol por la menopausia. Entonces, lo que sí que tenemos que, ya de por sí incidimos mucho en esclerosis, que hagan una dieta sana y mediterránea, incidir más en que hagan más deporte y que hagan más dieta, porque eso va a hacer que mejore, que tengan menos síntomas de menopausia, tengan menos aumento de peso y va a tener menos colesterol, con lo cual va a tener al final menos problemas. Entonces, yo mejoraría lo que es los sofocos, que se pueden mejorar, y mejoraría todo aquello que es, por ejemplo, el aumento de peso, mejorando la dieta y haciendo deporte.
e intentando prevenir la osteoporosis, que eso es importante, vitamina D, si es necesario calcio y el deporte. Estupendo, muchas gracias. Yo aprovecho, ¿no? Yo creo que deporte adecuado a todos los pacientes, cada uno puede hacer lo que sea. Aprovecho también para decir que el sábado este que viene, antes de que el Real Madrid gane la Champions, hay una carrera súper importante que es la carrera por la esclerosis múltiple. Es el sábado 20, hoy es 23, 21, 28, ¿no? Es el sábado 28 a las 9 de la mañana. Aún se pueden inscribir ya directamente en la sección de deportes del Corte Inglés de Castellana. Es una carrera maravillosa, se puede correr 10 kilómetros, se puede correr 1 y pico, se puede estar dando un paseo por allí. Es un día, de verdad, que yo he acudido y voy a acudir, por supuesto. Es un día fantástico. Y invito a todos los pacientes, a todos los familiares, a todas las personas que corran por la esclerosis múltiple, que creo que es maravilloso. Creo que nos va a acompañar también el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y entonces, bueno, pues yo creo que la fiesta va a ser al completo, ¿no? Insisto, previo a la victoria del Real Madrid en la Champions, ¿no? Entonces, todo el que quiera correr por la esclerosis múltiple, el sábado a las 9 de la mañana, aún se puede inscribir incluso en el Corte Inglés. Último comentario, porque para ir en hora. Es decir, y las mujeres que has dicho que la sexualidad es tan complicada a veces, ¿no? Difícil a veces de manejar, ¿no? ¿Hay algún tratamiento? ¿Qué les aconsejarías? ¿Qué les dirías también? Cuéntanos un poco, por favor. Lucien. Quizás la mujer culturalmente todavía tiene un aspecto más profundo en cuanto a la sexualidad porque le estaba prohibida, ¿no? Disfrutar de la sexualidad pues era algo que hasta hace muy poco era un tema muy tabú en las mujeres. Entonces yo creo que ahí hace falta un trabajo psicológico muy profundo en el sentido de enseñar a las mujeres a disfrutar de su sexualidad. En cuanto a los fármacos, son parches, realmente son parches para problemas concretos. Yo creo que si sabemos expandir la sexualidad más allá del órgano genital, pues sí que se puede disfrutar porque todos tenemos piel y la piel puede transmitir muchísimas sensaciones y puede dar muchísimo placer, aparte de todo lo que implica la sexualidad. Son parches en el sentido de que si una tiene sequedad vaginal, pues se puede poner lubricantes, puede haber vibradores o puede haber hierbas, como ha dicho Celia antes, que me ha hecho mucha gracia, pero realmente en cuanto a fármacos para la sexualidad de la mujer, hay poco. A la fecha de hoy hay poco. Yo creo que ahí hace falta un trabajo más psicológico, un trabajo más en pareja y un trabajo quizás de descubrimiento de lo bonito que puede llegar a ser la sexualidad si es vivida plenamente. Bueno, diversión y habilidad, ¿no? Como siempre se ha intentado, ¿no? Estupendo, muchas gracias. Bueno, yo voy a concluir, antes de dejar paso a que cierren la jornada a don Ignacio Tremiño Gómez, ¿no? Quiero dar las gracias a todos los que estáis ahí. No os vayáis aún, que hay que clausurar la reunión o la jornada. Gracias también a la Fundación Esclerosis Múltiple, Carmen, Javier, Gema está también por ahí. Muchísimas gracias por la confianza. Gracias a mis tres compañeras, Celia, Virginia, Lucien. Yo creo que son tres extraordinarias neurólogas y lo demuestran el día a día en estas partes tan importantes como es el manejo de los síntomas de los pacientes. Muchísimas gracias, de verdad. Y nada, para concluir y para terminar, va a clausurar el excelentísimo señor don Ignacio Tremiño Gómez, que es director general, lo leo entero para no equivocarme, director general de atención a personas con discapacidad de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, Ignacio. Cuando quieras, por favor, te vamos a escuchar cuando tú lo desees, ¿vale? Y es un placer y un honor estar aquí con nosotros compartiendo estas jornadas y, por supuesto, clausurándolas en este día que para las personas y los médicos, los profesionales y las personas que se dedican a la esclerosis múltiple, pues es muy importante este Día Mundial. Yo creo, sí. Celia. Bueno, muchas gracias, José Manuel, por tus palabras. No había hecho falta que os hubierais marchado porque
La sella no es contagiosa. Perdóname la broma. Querido presidente Javier, Carmen, resto de personas que estáis en este magnífico salón, que he conocido en alguna otra ocasión y cada vez que vengo me parece más grande. Así que no sé si es que van creciendo. Bueno, agradeceros lo primero que hayáis querido contar con la Dirección General de Políticas de Atención a Personas con Discapacidad, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. Agradeceros que hayáis querido contar con la Comunidad de Madrid para clausurar estas jornadas. Agradecer a las 4 personas que habéis estado en las jornadas. Le he preguntado a Carmen un poco cómo han ido las jornadas. Me ha dicho que muy bien, que muy interesante, que hay un montón de gente que nos está siguiendo por streaming. Saludar a todas las personas que nos están siguiendo por streaming. Y después hemos estado hablando un poco, bueno, de cómo van las cosas, del día a día. Me dice Carmen, no sé si es verdad, si lo dice ella seguro que sí, que Madrid es una comunidad pionera en lo que es el tratamiento de la esclerosis múltiple y los pacientes. Y bueno, pues me alegro que así sea y espero y deseo que siga siendo así por mucho tiempo, ¿no? Teniendo un consejero, exactamente, teniendo un equipo magnífico de la sanidad madrileña, capitaneadas por Enrique Ruiz Escudero, por el consejero que además es, como bien has apuntado, buen deportista también, pues seguro que va a seguir avanzando cada vez más. En relación a las jornadas, y si me permitís, voy a contar una pequeña anécdota personal. Yo no tengo esclerosis múltiple, no soy una persona con esclerosis múltiple, pero sí con una lesión medular, que bueno, pues una enfermedad neurológica. Yo llevo 31 años en silla de ruedas. Me quedé en silla un 4 de febrero del año 1991. Y bueno, pues fue un accidente de coche, un accidente por ir en una carretera secundaria. Podía haber sido un sábado por la noche, pero fue un lunes a las 3 de la tarde saliendo de clase de capacitación agraria en Palencia, y eran las 3 de la tarde y tenía que estar a las 4 en la Facultad de Derecho en Valladolid, porque entonces éramos 200 matriculados y había 100 asientos, y o llegabas pronto o no entrabas. Ha cambiado mucho las cosas. Y entonces pues tuve el accidente, nunca llegué, estuve 2 días hospitalizado, me operaron y luego me mandaron a Toledo. Y entonces el primer médico que me atendió era el doctor Alberto de Pinto, que era el jefe de la unidad de reproducción asistida y sexualidad del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Y yo no sabía que tenía esa especialidad, pero fue el primer médico que me atendió, porque luego además atendía a los pacientes. Y bueno, pues me hizo la ficha de pues la lesión, donde tienes. Y claro, cuando llegas allí, nadie te dice claramente que tienes una lesión medular y que es con carácter definitivo en el 99,9% de los casos. Entonces a mí me decían, bueno, pues es una lesión medular, vas a tener a lo mejor problemas, pues hay que estudiarlo, no sabemos si vas a perder la movilidad, si no la vas a perder, si vas a perder la sensibilidad, si no vas a perderla, no sabemos si la silla y tal, pero bueno, es pronto para decir algo. Bueno, pues te intentan suavizar, lógicamente, un poco el mensaje de que inexorablemente vas a vivir unido a tu silla de ruedas, ¿no? Y yo después, tenía 20 y pocos años, después de todo eso me dije, bueno, todo eso está muy bien, doctor, pero ¿voy a poder tener actividad sexual o no? Que es lo que me importa. Así que esta pequeña anécdota, luego la contó muchas veces, dice, a mí nunca me habían dicho, siempre me preguntan, ¿voy a poder andar? No voy a poder andar, voy a poder, pero vamos, la pregunta que tú me hiciste tan directas nunca me la habían hecho. ¿Por qué digo esto y cuento esta anécdota? Aparte porque así fue, porque es tan importante en la vida de una persona con discapacidad el que sea una vida plena en todos los sentidos, en el sentido laboral, en el sentido del ocio, pero también en el sentido de la paternidad y en el sentido de la sexualidad y en el sentido de la maternidad, ¿no? Y al igual que he tenido muchas compañeras luego a lo largo de los años que llevo en silla, en el que les he animado precisamente a que fueran madres, ¿no? Y tenían muchos miedos, muchas dificultades, muchas inseguridades, como es lógico y natural, no solo por la lesión, sino por si después iban a poder desarrollar su actividad como madre plenamente, teniendo en cuenta la movilidad reducida y las limitaciones que tiene una persona con una discapacidad, bien sea una esclerosis múltiple, a lo mejor más avanzada o lo que es una lesión medular. Yo entendía que, desde luego, para ser plenamente persona, con todos los derechos y todas las obligaciones, y para ser parte integrante de esta maravillosa sociedad que tenemos
en este país, que yo creo que es maravillosa, tanto el país como la sociedad que tenemos, pues hay que experimentar todas las fases de una persona, ¿no? Y todas las fases de una persona es también, si se quiere, que no tiene que ser una obligación, el tener también una familia y a lo mejor no tener una familia, pero tener actividad sexual como cualquier otra persona, ¿no? Yo afortunadamente luego me casé, tuve una hija que tiene ahora 20 años y que es una niña muy guapa y muy buena, por lo menos bajo mi punto de vista. Y se lo debo pues en parte a este doctor que me atendió la primera vez, el doctor Alberto de Pinto, que siempre le he recordado varias veces. Después de Toledo estuve en Inglaterra rehabilitándome en un hospital, estuve 5 meses y sin embargo pues vi que donde más había avanzado en este tema era en España, precisamente en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, ¿no? Con lo cual para los médicos es tan importante esta actividad como cualquier otra de las propias de la vida diaria de una persona. Así que enhorabuena primero a la Fundación de Esclerosis Múltiple Madrid por haber tenido esta iniciativa. Segundo, a los profesionales que habéis participado y que estáis infinitamente mucho más preparados que yo para hablar de este tema. Y en tercer lugar, a todas las personas que habéis querido esta tarde acompañar a la Fundación en estas jornadas, ¿no? Desde luego, como sabes, Carmen y presidente, tenéis en la Comunidad de Madrid un aliado. Siempre digo que para nosotros las entidades privadas son el brazo ejecutor de la Administración, sois parte integrante de la Administración y la Administración os necesita para al final cumplir con lo que debemos, que es con el atender a las personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid. Y desde luego allí, mientras tengamos fuerza y valor, que también hay que tener valor, pues seguiremos avanzando en favor de las personas con discapacidad de esta comunidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias.